¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Los saludamos, quien les habla, Diego Ortega y Sebastián Porrini. ¿Cómo están? No, perdón, cierto. No, Hoy pasó algo. Faltaba. Por supuesto, Sebastián Porrini es el nombre terrenal, el nombre encarnado. De León. El nombre De encarnado León. de una entidad espiritual que se manifiesta allende lo racional, ¿no? Sí. Porrini es una entidad ni siquiera infrarracional, es transracional. Usted trasciende todo tipo de racionalidad posible. Así que está, ¿cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va? Eso cada tanto es imposible, cosa, es imposible. Bueno, estamos contentos, estuvimos en la Feria del Libro, haciendo nuestras tropelías y bueno, de ahí los que fueron se dieron cuenta de que Porrini no es un holograma, no es es una persona de carne y hueso que viste y calza. Así que, ¿cómo anda, Porrini? Todo bien, maestro. Bien, todo me alegro. Más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas, sí. Y las que estaban afuera ni le cuento. Sí. Había centenares. ¿Entendés? A mí me llamó un poco la atención, digo, qué paradójico, ¿no? La gente que nos viene a ver, estaban todas vestidas muy parecidas, con una remera blanca, con una raya roja acá. Estaban todos en la misma zona. Sí. Mirá, los seguidores de La Última Página son... Se ve que se unen con algo claro. Sí, eran millonarios, básicamente. Sí. Que por cierto ganamos 1-0, pobrecito. Bueno, en fin, luego de la Feria del Libro, de la victoria de River sobre Boca 1-0, vamos a empezar con el programa de hoy. Basta de chacharas. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un poeta. Volvimos digamos, a transitar en el mundo de la poesía. Y qué poeta, ¿no? Poeta muy particular, muy interesante. Que, bueno, siempre digo, venía pidiendo pista, no sé si tanta pista, pero por lo menos sabemos que va a generar, o por lo menos esperamos que así sea, algún tipo de repercusiones, y que es Paul Valéry. Paul Valéry, poeta francés, ensayista también, nacido en 1871 y muerto en 1945. Y si me permito decirlo, creo que es uno de los grandes poetas de la nueva generación del siglo XX en Francia, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta algo que en algún momento hemos hecho, hemos dicho, hemos afirmado. La poesía francesa tiene un momento culmine o un momento, digamos, de gran esplendor con el simbolismo, ¿no? Porque de hecho, Sebastián, vos si querés podés ampliar tu lectura, ¿no? Tu teoría, ¿no? Que esos son como 100 años, que en realidad la tiene Calazo, pero vos la refrendás de una manera. Pagana. Sí, la escuela pagana, en la literatura de los dioses. Lo que con Mallarmé se cierra bueno, un ciclo. Discípulo de Mallarmé y amigo. Amigo. ¿No? Paul Valéry. Entonces, por poco ¿qué tiempo pasa? Claro, ¿qué pasa con la poesía francesa posteriormente, o sea, luego de del punto de clímax que fue el simbolismo, ¿no? Verlaine, Mallarmé. Bueno, Verlaine estuvo por ahí también, sí, ¿no? Sí, señor. Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, y bueno, por supuesto, Laforgue, etc. Por supuesto que con una gran presencia de Baudelaire ahí detrás, haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué queda de esa poesía? Así que, ¿cuál es la función de la poesía luego de que un Mallarmé termina de morir, ¿no? Y queda, por supuesto, Paul Valéry. Momento en el que también estamos hablando primera mitad del siglo XX, digo, el gran esplendor de Valéry fue, por supuesto, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Él se hace amigo de André Gide en 1890, 1891, por allí, pero no va a haber una especie de gran consagración como poeta, recién en 1917 con ¿cómo se llama? La Joven Parca. La Joven Parca de 1917. Que bueno, hay un momento también importante en la vida de Valéry que él lo llama como la Noche Blanca, ¿no? La Noche de Génova. Que bueno, un poco también responde a tal vez alguna exageración, podría ser considerado como una exageración. Sin embargo, sucede algo allí que despierta en él, apaga en él algo y despierta en él otra cosa, que es justamente algo fulminante, ¿no? Bueno, exageradamente dice que se enamora terriblemente de una mujer, catalana, creo, sí, andaluza, no catalana, una mujer catalana, y cae, pero perdidamente enamorado, pero algo le sucede, no puede soportar esa sensación terrible de sentirse cautivado, enamorado hasta los tuétanos
Decís, yo no puedo vivir con esta sensación de sopor y de querer ser, ¿cómo es que dice?, fulminado por un rayo en el instante. Y bueno, un poco lo que dicen los biógrafos y la teoría en general en torno a este hecho es que él decide separarse de sí mismo, separarse de lo instintivo, de la adoración de ciertos ídolos y abocarse y de algún modo replegarse hacia su propio intelecto. La única forma de hacer arte no es a partir de la emoción, no es a partir del sentimiento o de la emotividad, sino es a partir de la razón. Dicho esto, como a mera guisa de introducción, Sebastián, si querés podemos empezar por donde quiera, o si querés agregar algo, bienvenido sea. Está perfecto. En Valéry tenemos, un poeta, digamos, no intelectual, sino un poeta del intelecto, que no es lo mismo. Un poeta en el que, bueno, ahora lo vamos a decir seguramente, en el que importa mucho más el mecanismo por el cual el poema es generado, la forma, y no tanto el contenido mismo, ¿no? Como para empezar a charlar, ¿no? Pero bueno, por ahí hay alguna otra cosa que podemos decir. No, simplemente agregar que aparte de un gran poeta es un gran ensayista. Sí. Vamos a hablar, incluso, bueno, hay algún texto que puede tomarse como una especie de bueno, incluso todos sus escritos que conforman los diarios, que son 28.000 páginas, no están editadas de manera completa, pueden tomarse como una novela, en algún sentido, como una antinovela. Incluso Monsieur Teste, que es su novela, se llama así, El señor Teste, sería. Teste está jugando con cabeza, tête, ¿no? Justamente el centro de todo ello es un poco el alter ego de Paul Valéry, ¿no? Esa mirada sobre, digamos así, de manera introspectiva y demás. Lo único para decir, hay etapas, ¿no? En su poesía hay una primera etapa que es el simbolismo, o sea, él está totalmente influido por Mallarmé, fundamentalmente, a quien conoció personalmente, y en 1891 publica Las paradojas sobre la arquitectura, que es su primer texto, que es un ensayo, y uno puede decir, bueno, fue fiel a esto, sí, porque escribió muchos ensayos. Yo tengo una selección, después lo vamos a nombrar, incluso alguno me voy a detener sobre él. Y confesión personal, Valéry me acompaña desde hace muchos años, es decir, desde que era estudiante de letras, que me lo nombraron por primera vez de alguna manera, y entonces conseguí la bilingüe del Cimetière Marin, que es el cementerio marino, que es una joyita que tiene un estudio de él mismo, por otra parte. Y a partir de allí, bueno, fui encontrando cosas. Tengo El alma y la danza, Mi Fausto, que es su último texto, Introducción al método de Leonardo da Vinci de 1895, que es un librazo para entender cómo es la creatividad, y fundamentalmente todo lo que son sus diálogos, que después vamos a hablar de ello, porque tiene unos diálogos socráticos muy interesantes. Amén de ello, Monsieur Teste, que es una cosa muy particular, que lo fue escribiendo en 30 años. Es un libro breve, pero está conformado por etapas. Él iba escribiendo desde 1896 a 1926, en que lo publicó. En esos 20 años él pasa a digamos, hacerlo realidad, un texto que comenzaba con una serie de reflexiones, luego con una carta, luego, y finalmente se desarrolló como tal. No los tengo acá arriba porque los tengo en la otra biblioteca, pero los he leído y son hermosos. Bueno. Yo quisiera, antes de avanzar, a mí me gustaría hablar un poco de La joven parca, que es como el libro en el que Mallarmé, mira qué va a decir, en el que Valéry de algún modo toma las armas fuertes de esto que es la poesía pura, ¿no? No es fácil leer a Valéry, voy a decir Mallarmé varias veces. No es fácil leerlo porque justamente, a ver, en un momento en el que estamos hablando de primera mitad del siglo XX, sobre todo la joven parca es de 1917, plena guerra. Plena guerra, y luego vendrá el furor de las vanguardias, el dadaísmo entre ellas, ¿no?
y la pulverización de la palabra, la pulverización del sentido y la sonoridad misma. Bueno, Mallarmé, puta madre, ¿viste que iba a decir? Valéry, perdón, este programa está dedicado a Paul Valéry. Ya le dedicaremos uno a Mallarmé. Valéry va a plantearse justamente como el primer escritor, o por lo menos el primer poeta, que, como bien decías, va a desdeñar el sentido, va a retomar una suerte de centro en la forma, ¿no? Pero como decía anteriormente, no solo en la forma, sino en el modo, en el mecanismo en el que el poema es construido. Va a estar muy emparentado a la cuestión musical, ¿no? Porque es de alguna manera un principio. Él dice en una conferencia, muy interesante lo que plantea, el lenguaje ordinario, el lenguaje cotidiano, una vez que es emitido, cumple su función de comunicar y desaparece. Ya está, se comunicó y listo. Que va muy a contrapelo de toda la escuela de la enunciación que vendrá después, ¿no? Claro. Un enunciado es algo que se repite, exactamente. Bueno. Porque él dice, bueno, el lenguaje cotidiano no tiene más que esa finalidad. En cambio, el lenguaje poético es algo que, una vez dicho, bien articulado en su forma, busca repetirse, no muere en su existencia. Es decir, lo dice claramente, es decir, no es algo que quede en el aire, ¿no? Sin embargo, dice, si el poema no muere por haber vivido, está hecho expresamente para renacer de sus cenizas y ser algo nuevo indefinidamente, ser indefinidamente lo que acaba de ser, como la música, ¿no? ¿Y eso dónde está? ¿Está en el sentido? ¿Está en la sonoridad solamente? No, está en la forma. La forma, por supuesto, es la métrica, la versificación, la rima, la sintaxis, ¿no? Comparten esa lógica con el lenguaje prosaico, pero tiene que estar trabajado de tal modo que sea inacabable. No el sentido, insisto, sino el modo en que ese poema es articulado y es construido. Introducción al método de Leonardo da Vinci ya hemos hablado. Bueno, Valéry, decíamos, durante el furor de las vanguardias, regresa a un verso regular, a una métrica regular, pero no con la intención de ser conservadurista, sino de encontrar en esa métrica, en esa prosodia, en esa sintaxis, una nueva forma de hacer poesía, una nueva forma de pensar poesía. Digo, ya está el simbolismo, listo, ya está Mallarmé, ya está en todo. Ahora, ¿qué hacemos con la poesía? Claro que Valéry en ese sentido era una especie de outsider, si se quiere, en el momento. Hay un debate muy interesante allá por 1925 con un tal Remont, que quiere retomar la idea de que la poesía puede ser aislada, un verso aislado, si tiene belleza en su contenido y qué sé yo, puede llegar a ser más potente que un poema. Y Valéry dice, miren, no, la verdad que me interesa otra cosa. La poesía pura, dice Valéry, es aquella que resulta de la supresión progresiva de los elementos prosaicos que hay en un poema, es decir, de todo lo que, siendo historia, leyenda, anécdota, moralidad, inclusive filosofía, existe por sí mismo sin el concurso necesario del canto, ¿no? Es decir, poesía es algo más que solamente aquello que, no solamente aquello que, sino lo que quiera cantarse sobre la filosofía. No existe el poema filosófico, no existe el poema político, existe la filosofía y existe la política. Lo que en todo caso el poema es una forma, no de cantar eso, sino una forma independiente que es más potente que eso, ¿no? Si sacamos el impacto contenidista de la poesía, del poema, ahí tenemos la poesía pura. Por eso su interés por trabajar justamente con la poesía en tanto intelecto y no la poesía intelectual. No es un poeta intelectual, no es un poeta filosófico, pero sí hay filosofía en su poesía. Sí hay inteligencia, intelecto más que inteligencia en su poesía. La joven parca es un poema de 1917 dedicado a André Gide. La dedicatoria es muy linda. André Gide, después de muchos años dejé el arte de los versos. Al ensayar abstenerme de nuevo, hice este ejercicio que te dedico. Estuvo en silencio 20 años.
quise callarme y me salió esto, ¿no? Me hace acordar un poco a Borges cuando escribe Pierre Menard. Claro. Y tiene un epígrafe de Pierre Corneille. ¿Ha formado el cielo este cúmulo de maravillas para habitación de una serpiente? La joven parca es una larga pesadilla, dice Valéry, en la que durante una noche de sueño una entidad, la joven parca, va cambiando de conciencia, ¿no? Una serie de sustituciones psicológicas, dice, para demostrar que en definitiva la poesía puede repetirse en tanto y en cuanto la forma lo permita. Voy a leer un par de fragmentos. Por supuesto hay una serpiente, está ahí el epígrafe de Corneille. Dice así: ¿quién llora allá sino el simple viento en esta hora sola con diamantes extremos? Pero ¿quién llora tan próxima a mí en el momento de llorar? Esta mano sobre mis trazos que ella sueña rozar, distraídamente dócil, tiene algún fin profundo. Aguarda de mi debilidad una lágrima que derrite y que de mis destinos lentamente dividida en el más puro silencio limpio un corazón roto. La ondulación me murmura una sombra de reproche, o aquí abajo oculta en sus gargantas de roca como decepcionada y bebida amargamente un rumor de llanto y de constricción. ¿Qué haces, erizada, y esta mano glacial, y qué gemido de una hoja borrada persiste entre vosotras, islas de mi seno desnudo? Cintilo, aliada a ese cielo desconocido, el inmenso racimo brilla para mi sed de desastres. Obviamente la que habla es la muerte, ¿no? Es la parca. Todopoderosos extranjeros, inevitables astros que se dignan alumbrar al temporal lejano, yo no sé qué de puro y de sobrenatural, quiénes entre los mortales os sumergís hasta las lágrimas, esos soberanos estallidos, esas invencibles armas y los lances de vuestra eternidad, estoy sola con ustedes, temblorosa tras dejar mi lecho y por encima del escollo mordido por la maravilla, interrogo a mi corazón, a quien despierta el dolor. ¿Qué crimen por mí o sobre mí consumado? Si me persigue el mal de un sueño cautivo, cuando el terciopelo de un soplo voló el oro de las lámparas, con mis fuertes brazos apreté mis sienes y largamente de mi alma contemplé los destellos. Pero toda mía, amante de mi carne, endurecida por un escalofrío su extraña extensión, y en mis dulces lazos, con mi sangre detenida, me veo verme sinuosa, y doré de miradas en miradas mis profundas florestas, perseguía una serpiente que acababa de morderme, ¿no? Y ahí empieza la historia. Exacto. Muy interesante. Sí, no es tan largo, si lo leemos o avanzamos un poquito, es bastante largo, pero la cuestión es que hay un diálogo, ¿no? Una cuestión ahí con la serpiente que muerde y la parca y termina así, fíjense que es muy interesante. Más por listo y caprichoso que parezcas, reptil, le dice a la serpiente, o vivas contorsiones, todo solícito de caricias, tan próximo a la impaciencia y de tan pesada languidez, ¿quién eres? Vecina de mi noche de eterna duración, tú contemplaste dormir mi bella negligencia, si peligrosa e inteligente soy también, más versátil, o Tirse, o más pérfida que ellos, huye de mí, del negro retorno retoma el hilo viscoso, ve en busca de ojos cerrados para tus danzas masivas, desliza hacia otros lechos tus vestidos sucesivos, cubran otros corazones los gérmenes de tu mal, y que en los anillos de tu sueño animal aliente hasta la mañana la inocencia ansiosa. Yo vigilo, salgo, pálida y prodigiosa, húmeda toda de llantos que no he vertido, de una ausencia de los contornos de mortales abrazos para ella misma, y despedazando una tumba, serena me acodo inquieta y soberana, por ende, muchas de mis visiones entre la noche y el ojo, los menores movimientos consultan a mi orgullo. Pero temblaba por perder un dolor divino, besé esa mordedura fina sobre mi mano, y no supe más que de mi antiguo cuerpo insensible, que un fuego que ardía sobre mis bordes. Adiós, pensé, yo, mortal hermana mentira. A ver, obviamente esto que estoy leyendo tendrían que tenerlo ahí y leerlo y por supuesto consultar la traducción, pero no sé si se nota ese interés que hay en Mallarmé por la forma, más allá del contenido. Por supuesto es un relato, un diálogo que se puede reponer, pero no es lo importante, sino, bueno, yo no sé leer en francés, pero si leyéramos en francés la cadencia, la sintaxis, la musicalidad
Es un poema que habla sobre la muerte, que habla sobre el renacimiento, la resurrección, lo que hay después de la muerte, sin meterse en temas de metafísica o de religión ni nada por el estilo. Pero es mucho más potente, creo yo, el modo en que está construido el verso, el modo en que ese poema articula el diálogo entre la muerte y la serpiente, y no tanto el contenido, porque en definitiva ese verso final, ¿no?, que dice, besé esa mordedura al final insensible, adiós, pensé, yo, mortal hermana mentira. ¿Sí? Esto es una mentira, es decir, la cuestión sensorial, emocional, emotiva, es una mentira. Sí. Lo que queda es el intelecto, aquello que yo puedo reponer, inteligir justamente, tal vez en una dimensión más o menos platónica, pero tampoco tan directamente como lo plantea Platón en sus ideas. Es más potente, vuelvo a decir, no las ideas, sino el drama espiritual al que éstas se someten para llegar a su non plus, dice un crítico, non plus ultra nociológico. Incluso es ir más allá del arquetipo de la idea. Claro. Algo permanece. Y la única forma, dice Valéry, es a partir de la poesía, o a través de la poesía. Claro, claro. No como medio, perdón, no como fin, sino como medio. La poesía como medio y no como... O sea, la forma como medio. Y como fin también, ¿por qué no? Bueno, justamente... Perdón por la... No, perfecto. Poquito después, en 1922, aparece en Charme, que es... El charme en francés puede ser encanto, pero también es una forma de canto. O sea, los Carmina, ¿no? Ustedes saben que Valéry era un cultor de la antigüedad grecolatina, notable. De hecho, mucha de su obra está basada en la tradición poética grecolatina, ¿no? El epígrafe del Cementerio Marino es de Píndaro, ¿no? En 1922 decía, incluye en Charme lo que va a ser el Cementerio Marino, que es un poema extenso también, con 24 partes, cosa que uno puede llegar a pensar las 24 partes de la Ilíada y de la Odisea, los 24 cantos y demás, al que muchos años después el mismo Valéry le puso un prólogo muy interesante, muy valioso, que por suerte la edición castellana, bilingüe mejor dicho, que sacó la editorial Alianza, utiliza de una manera, recupera de una manera notable, diciendo lo siguiente. Dice, no sé si aún continúa la moda de elaborar largamente los poemas, de mantenerlos entre el ser y el no ser, suspendidos ante el deseo durante años, de cultivar la duda, el escrúpulo y los arrepentimientos, de tal modo que una obra siempre reexaminada y refundida adquiera poco a poco la importancia secreta de una empresa de reforma de uno mismo. Ahí está. La poética de Valéry es eso, es ni más ni menos que un buscarse y conocerse a sí mismo. El gran personaje de Valéry en sus diálogos es Sócrates, ¿no? Justamente el conocerse a sí mismo. Y él logra decir en un momento, ¿sí?, esta idea de que la poesía, que es el esfuerzo por reflejar el estado ideal, ¿no?, a la vez es una ficción que viene develada por la observación, no diría, mejor dicho, por la contemplación, ¿no?, en algún sentido, y que eso es la poesía absoluta. Porque en un momento habla de la poesía pura, pero luego en el ensayo sobre poesía habla, yo los tengo, habla de poesía absoluta, es decir, de la finalidad máxima. Tal vez porque Valéry fue un enorme cultor de la ciencia matemática, y entonces hay en él un gusto por la perfección de cierta matemática que encierra también una poesía fundamental. El poema deviene una partición ejecutada por el alma y el espíritu del lector, y dice fundamentalmente, no hay más autoridad que el lector. Esto viene a colación, ¿por qué? Porque cuando él publica El Cementerio Marino, Gustave Cohan, que fue un gran profesor de literatura, yo tengo un libro de Gustave Cohan sobre literatura francesa, obviamente admirado por Valéry, dio una clase en el Collège de France, y que está acá la lectura que hace
que hace Gustav Kohn, miren cómo se llama, ¿no? Se llama Inmovilidad del no ser eterno e inconsciente. ¿Sí? Y estuvo Paul Valéry en la clase y Valéry dice, bueno, todo lo que ha dicho el profesor Gustav Kohn es maravilloso, pero yo jamás pensé esto, ¿no? En algún sentido. Entonces, él dice, parte de la idea de que hay que corregir, recorregir, revisar, y que uno al final termina publicando cansado, mejor dicho. En realidad, dice, no se publica porque se termina, nada está acabado, se publica porque se abandona. ¿Sí? Había yo contraído ese mal, ese gusto perverso por la reasunción indefinida y esa complacencia por el estado reversible de las obras, a la edad crítica en que se forma y se fija el hombre intelectual. Y a partir de allí justifica, dice, el volver, ¿no? El volver a publicar El cementerio marino, habla de la lectura de Kohn, pero dice, fíjense, acá, dice, la literatura no me interesa, pues profundamente, sino en la medida en que ejercita el espíritu en ciertas transformaciones, aquellas en las que las propiedades excitantes del lenguaje juegan un papel decisivo. Es cierto que puedo sentirme atraído por un libro y leerlo y releerlo con gran placer, pero solo se adueña de mí por completo si encuentro en él los signos de un pensamiento de potencia equivalente a la del lenguaje mismo. Eso lo subraya. La fuerza de doblegar el verbo común para fines imprevistos sin romper las formas consagradas, la captura y el dominio de las cosas difíciles de decir y sobre todo la conducción simultánea de la sintaxis, de la armonía y de las ideas, que es el problema de la poesía más pura, vuelvo a decir, la conducción simultánea de la sintaxis, de la armonía y de las ideas, que es el problema de la poesía más pura, son para mí los objetos supremos de nuestro arte. Es que justamente cuando en otro ensayo analiza la poesía pura, dice, la transmisión de un estado poético de atracción que abraza todo el ser es el sonido, el ritmo, lo que transporta físicamente a las palabras, son lo que transportan, ¿no? Es decir, el universo musical es lo que verdaderamente debe develar el poeta. Y en esa unión íntima entre la palabra y el espíritu aparece, porque él dice algo así como que la poesía no es poner rima a la prosa, ¿no? No es solamente eso, sino una unión misteriosa, mística, ¿no? Que lo religa a una generación con el sonido y el sentido. Es decir, es casi generativista, casi chomskiano lo que está diciendo. Es volver al origen de la palabra en tanto la palabra sea generadora de la verdadera poesía. El cementerio marino es un poema que decía tiene 24 partes y hace referencia a su lugar de origen, a Sète, ¿no? Al sur de Francia, donde él nació junto al mar, ¿no? Y tiene un epígrafe de Píndaro que dice «Me fila psycha bion athanaton speude, tan dem tracten antleu mahanan». Eso es, pero, alma mía, no pretendas la vida inmortal y esfuérzate en la acción posible para ti. Bueno, la traducción que hice más o menos así, humildemente. También puede ser y esfuérzate en aquello que es posible para ti, ¿no? En aquello que puedes hacer para ti mismo. Es de las las odas píticas de Píndaro, ¿no? Y está dedicado a Albert Le Vellan, que es el primer lector del poema, ¿no? El poema está escrito en decasílabos, de 10, ¿sí? Y el gran Jorge Guillén, que lo tradujo, ¿no? Que lo tradujo al castellano, lo tradujo en endecasílabos. Y realmente vale la pena porque, valga decir que respetó un metro muy castellano para un metro muy francés, ¿no? C'est toi tranquille, marchand des colombes, entre les pins palpites, entre les tombes, midi le juste et compose des feux, la mer toujours a commencé. Oh, récompense à présent on pensait, qui ont long regard sur les calmes de Dieu. Ese techo tranquilo de palomas palpita entre los pinos y las tumbas. El mediodía justo en él enciende el mar, sin cesar empezando.
recompensa después de un pensamiento, mirar por fin la calma de los dioses. Es decir, poder acceder a la contemplación. El poema es una enorme reflexión sobre lo que debe ser y lo que no debe ser, pero es interesante al final. Dice... Espérenme un poquitito porque... Acá. Dice... Non, debout, dans l'air successif, brisez mon corps, cette forme pensive. Bouvez mon sein, la naissance du vent, une fraîcheur de la mer exhalée, me rend mon âme, ô puissance allée, courons à l'onde, un regeleur vivant. No, de pie, la era sucesiva. Rompa el cuerpo esta forma pensativa, beba mi seno este nacer del viento, una frescura del mar exhalada me trae mi alma, salada potencia, a revivir en la onda. Corramos, el revivir del alma, que es de alguna manera la recomposición, la vuelta al origen, ¿no? Oui, grand-mère de délire doué, peau de panthère et clamitroué, de mille et mille idoles du soleil, hydre absolu, ivre de ta chair bleue, que te remonte des silences que dans un tumulte au silence parel, gran mar de delirios dotado, piel de pantera y clámide calada, por tantos ídolos de sol, ebria de carne azul, hidra absoluta, que te muerdes la cola refulgente en tu tumulto análogo al silencio. Y termina, la vin se lève, il faut tenter de vivre, l'air immense ouvre et referme mon livre, la vague en poudre hausse gelère de rocs. Envolez-vous, page tue et bleuée, rompez vague, rompez d'eau, rejeu, c'est toi tranquille, ou picorin de phoque. Otra vez el techo del comienzo, ¿no? El viento vuelve, intentemos vivir. Il faut tenter de vivre, ¿no? Hay que vivir, digamos, tratemos de vivir, tentemos. Abre y cierra mi libro el aire inmenso. Con las rocas se atreve la ola en polvo. Volad, páginas deslumbradas, olas, romped gozosas el tranquilo techo donde los foques picotean. El despertar, frente a toda la situación de peso, ¿no? Porque comenzamos con ese mismo cielo y terminamos con ese mismo cielo ante el mar. Por eso el cementerio marino, ¿no? Que también hace referencia a todo lo que está allí, a todas las imágenes, a todo el reflejo, que incluso el mismo Paul Valéry critica en algún sentido como interpretación de lo psicoanalítico. Él dice, de ninguna manera, ¿no? Es una imagen propiamente de las ideas, del mundo de las ideas, al cual se quiere revelar, al cual él quiere revelar fundamentalmente. Pero, más allá de eso, una poesía que, como decía Diego, una poesía muy intelectual, muy pensada, muy consciente, muy trabajada, muy pulida, que tiene una serie de imágenes, sobre todo en lo, digamos así, en lo íntimo. No en lo íntimo sentimental, porque Valéry no es un poeta del sentimiento, es un poeta de las ideas. Justamente, hace unos años, la editorial El Cuenco de Plata en Argentina publicó De Pou a Mallarmé, ensayos de poética y estética, de Valéry. Y allí tiene un artículo que se los recomiendo, hay varios, pero me voy a citar en uno, que es Poesía y Pensamiento Abstracto. Uno pensaría que, dice, pensamiento abstracto, dice él, es como pensar en el bien y el mal, parecen dos cosas absolutamente diferentes. Sin embargo, las une. Las une ¿por qué? Porque realmente hay cosas del pensamiento abstracto, de las visiones del pensamiento abstracto que no se pueden expresar, y en la poesía también. Entonces, en el fondo, el pulir la palabra, el buscar la palabra, el volver a esa génesis de la palabra, como él marca, como él resalta, la genre, ¿no? Es decir, ese momento de generación de la palabra, hace que la palabra se construya personalmente, y es decir, y permita esa fusión única entre alma, espíritu y la palabra, entre el contexto. Pero más allá de eso, más allá de esa reflexión, que incluso después desarrolla en otro texto que se llama Cuestiones de Poesía, que también es fundamental,
donde vuelve a insistir con el tema del ritmo, de la medida del verso, de la elegancia. Ojo que fue también un importante lector de Aragón, ¿no es cierto? De Bretón incluso, a quienes aconsejó. O sea, no era una persona absolutamente cerrada en algo, sino que veía venir el surrealismo y en algunos casos discutió sanamente, ¿no es cierto? Hay una serie de artículos y cartas dirigidas a ellos muy interesante. Pero hay algo que en este libro va a llamar la atención, no el segundo punto, que es Mallarmé, sino el primero, que es Poe. ¿Qué texto de Poe es el que trabaja el querido Paul Valéry? Bueno, ese texto que no suele aparecer, no es un cuento, es un ensayo, hay que buscarlo aparte, que es Eureka. Eureka es un texto exquisito sobre ciencia. Dice Valéry que Poe le enseñó Newton, le enseñó Laplace, le enseñó todos los grandes científicos del siglo XVIII y del siglo XIX hasta que comienzo del siglo XIX, dice, de una manera no científica, sino poética. Eureka es un texto bellísimo, está traducido al castellano, se lo consigue en MC, está en una edición muy bonita. Y es un texto raro en Poe. Raro porque uno está preparado para leer los cuentos de Poe o los poemas de Poe, pero hay que decir que como pensador, como persona que reflexionaba filosóficamente el texto, la creación, es impresionante, llama mucho la atención. Y es Valéry, justamente, el que lo recupera. El que dice, he aquí que Poe me abrió la puerta hacia un pensar intelectual sobre la base de, fundamentalmente, una tradición ligada a la ciencia, que lo hace un poeta. Y el otro punto, si está Poe, está Baudelaire. Bueno, sobre Baudelaire tiene unos artículos exquisitos. Él valora no solo la visión de Baudelaire, sino Baudelaire como el poeta que abre una puerta a algo nuevo totalmente, o que mejor dicho, recupera una puerta de una tradición enorme. Luego está El alma y la danza y Eupalinos o el arquitecto. Son diálogos socráticos. El alma y la danza yo lo busqué mucho tiempo y finalmente lo encontré, está medio destrozado el mío, ¿no? Vamos a tratar de mirar lo que es esto, ¿no? Pero fundamentalmente como personaje tiene a Sócrates, ¿no? Y tiene todo un carácter platónico muy notable, cuyo tema es fundamentalmente el mundo de las ideas. Pero en El alma y la danza, Eupalinos o el arquitecto está la misma tradición que había trabajado, ¿no es cierto?, en la paradoja sobre la arquitectura. La idea de que es la música, es el ritmo el que genera la visión del ser humano, ¿no es cierto?, del ser humano poeta. La poesía está ligada a una visión fundamentalmente trascendente en torno de lo matemático. Y el último, bueno, ¿no? El maestro. El amigo Borges, quien en 1945, cuando muere Valéry, escribe un texto que se llama Valéry como símbolo, que aparece en otras inquisiciones, y que dice lo siguiente. A mí me ha parecido estupendo, son dos páginas. Bueno, es el Borges más esencial, ¿no? Que dice, vamos a ver si puedo sacar, ahí está. Yeats, Rilke y Eliot han escrito versos más memorables que los de Valéry. Joyce y Stephen George han ejecutado modificaciones más profundas en su instrumento. Quizá el francés es menos modificable que el inglés y que el alemán. Es verdad, el francés es una lengua muy conservadora. Pero detrás de la obra de estos eminentes artífices no hay una personalidad comparable a la de Valéry. Las circunstancias de que esa personalidad sea, de algún modo, una proyección de la obra no disminuye el hecho. Proponer a los hombres la lucidez en una era bajamente romántica, en la era melancólica del nazismo y del materialismo dialéctico, de los augures de la secta de Freud y de los comerciantes del surrealismo, la secta de Freud era como la llamaba el mismo Valéry. Tal es la benemérita misión que desempeñó, que sigue desempeñando Valéry. Paul Valéry nos deja al morir el símbolo de un hombre infinitamente sensible a todo hecho y para el cual todo hecho es un estímulo que puede suscitar una infinita serie de pensamientos. Porque si hay alguien que ha influido en la construcción poética borgiana es Valéry.
Valéry tiene una influencia sobre Borges que muchas veces no se ha visto, pero que es la poesía como expresión de la intelectualidad profunda, no, como decía Diego, no de la intelectualidad por citar autores y poner un cúmulo de bibliotecas atrás, sino fundamentalmente por la construcción poética exacta, matemática, rítmica, trabajada, pulida. Y hay un texto, el último, es una carta muy bonita, me lo olvidé cuando lo cité acá, que es pequeña carta sobre los mitos. Una mujer le envía una carta preguntándole si tiene fe, qué opina de los mitos. Y Valéry les dice que bueno, que la pregunta es un tanto insólita, qué sé yo y demás, pero va a la relación de que los mitos están en nosotros. Y termina diciendo que de alguna manera todo eso es lo que surge cuando vamos en busca de la palabra. Los mitos están entre nosotros. Es un texto bellísimo. Así que la edición Ensayos de Poética y Estética del Cuenco de Plata se las recomiendo. Y la edición, si pueden conseguirla, supongo que sí, porque de Alianza bilingüe del Cementerio Marino, con el prólogo del mismo Paul Valéry y el agregado atrás de la clase de Gustave Cohen. Y si colaboran con el canal, va una lectura de Porrini en francés para la que perfectamente dejó en claro lo que es la musicalidad en cuanto a la forma, ¿no? Espectacular. El decasílabo, ¿no? Hemos llegado al final del programa de hoy. Muy bien. Vamos a invitarlos a que lean a Paul Valéry. Un genio. Y también a Mallarmé. Sí. A quien ya le dedicaremos un programa. Así que bueno, gracias por estar ahí, Sebastián, como siempre, un placer. Mismo modo, Diego. Nosotros nos volveremos a encontrar, por supuesto, el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. No se olviden, en la caja de descripción del video tienen toda la información para contactarse con Sofía Casa Editorial, para conseguir los libros de Sofía, nuestros libros. Hay distribución en Buenos Aires, estamos en Uruguay, estamos en todo el mundo, básicamente. Bueno, no tanto, pero de a poquito. Y por supuesto, si desean colaborar amablemente con el canal, también tienen los medios de colaboración que nos vienen muy bien para seguir sustentando, sobre todo la compra de libros, que es un tema muy difícil de adquirir. Gracias, Sebastián. Nosotros nos vemos. Hasta pronto. Que tengan buena semana. Chao. Adiós. Gracias.